Hola amigos, vamos a ver en este vídeo una partida con 9 piedras de handicap y voy a hacer comentarios a nivel básico para principiantes o gente que lleva poco tiempo jugando algo. Las negras han ocupado 2 puntos Sansan, este y este, con la idea de estar vivo en cada una de las dos esquinas. ¿Está bien? Esta es una jugada típica de las partidas con handicap, hacer bossy sobre una piedra en el lateral. Correcto, las negras buscan salir, pero aquí ya no. Esto es un error. La jugada correcta era por aquí. Y si blanco juega de esta manera, esto sería mejor para negras sin ninguna duda, porque las negras salen y el blanco está dividido. Estas dos piedras están por ahí casi rodeadas. Aquí hay corte. Esta es una situación mucho más favorable para las negras que lo que ha sucedido en la partida. Aquí es jugar por abajo, quiere hacer ojos, pero no es suficiente. Aquí el blanco impide que las negras conecten. El negro quisiera jugar ahí. Este movimiento asegura en parte la esquina, pero seguía siendo mejor salir al centro. El centro estratégicamente es lo más importante del tablero. El punto central se llama Tengen, que significa origen del cielo, y hay que buscar siempre que se pueda salir al centro. Este movimiento era mucho mejor que el que ha hecho en la partida. El blanco cierra la salida al grupo. Aquí está bien, hay que defenderse. El blanco está dejando a las negras cerradas, aunque negras vivan, el resultado es favorable para blancas, que se está quedando con toda la fuerza o la influencia en el exterior. Esta puede valer porque amenaza cortar. Blanco defiende el corte. Está bien, aunque es mucho más rápido jugar así, por ejemplo. Ya tiene suficiente espacio para vivir. Esta está bien, pero es más lenta. Finalmente que ha jugado en ese punto. Se puede decir que aquí ya está vivo, pero como he dicho, toda la fuerza, la influencia es para blanco. Esta jugada pone algo de presión sobre este grupo. Muy bien, el negro juega ahí, amplía el territorio y defiende. Puede seguir valiendo porque está haciendo puntos en la esquina. Y ahora blanco juega una pinza a esta piedra. Aquí hay fuerza, y con esta jugada del blanco, esta piedra negra queda en una pinza. Las negras no hacen caso, se vienen aquí. Es una jugada que no tiene mucho objeto. Bueno, cualquier piedra que entra sobre el tablero tiene un valor. La cuestión es encontrar el punto donde la piedra alcanza más valor. En este caso, bueno, está relacionada con esta. Puede estar mirando a hacer territorio por toda esta zona, pero desde luego era mucho mejor y Kentobi. Este es el movimiento mejor, o más sencillo, no mejor, más sencillo para las negras. O, si quiere, también puede jugar algo así, presionando sobre la piedra blanca, porque las piedras que se dan de ventaja en las partidas por handicap, con handicap, es fuerza. Será
piedras en la cuarta línea, no en la tercera, que sería para hacer puntos. Se da en la cuarta línea porque es fuerza para que la utilicen para luchar. Es decir, que las negras tienen que jugar no a la defensiva, sino más bien atacando. Y en este caso, esta, por ejemplo, es mucho más atacante que la de Ikentobi, simplemente, aunque esta es más segura, porque está ya saliendo hacia el punto central. Ambas eran mejor que la que ha hecho en la partida. Ahora blanco ya viene a por esta piedra. Negras juegan aquí. Bueno, es Kikasi, obliga a blanco a defender, porque si no ahí negras hubieran cortado. Pero esta ya no, esta ya tenía que ser algo así, salir. Hay que salir, no puedes abandonar todo este lateral. Esta hace algo, porque aquí pueden salir puntos, pero este punto era muy importante. Este punto está casi llevándose el lateral. Digo casi porque aquí está abierto todavía, pero esta jugada es muy fuerte. Las negras siguen sin hacer caso. No está mal la idea de que puede salir aquí una gran cantidad de puntos. Blanco ahí. Muy bien, nuevamente Sansan. Las negras ya saben cómo vivir en la esquina. Es el punto Sansan. Muy bien. Blanco presiona. Hay que añadir una piedra. Es correcto. También podría haber sido aquí, que es justo donde va a jugar el blanco, pero no está mal del todo la que ha hecho. Muy bien, asegurando la esquina. Una nueva pinza. El blanco, aprovechando estas dos piedras, pinza a esta. Muy bien, esta posiblemente sea la mejor jugada que ha hecho negras en toda la partida, porque sale hacia el centro y ahí impide que le ocurra a esta piedra lo que le ha ocurrido a esta. Blanco juega abajo, nuevamente Sansan. Muy bien, ya las negras tienen las cuatro esquinas, va bien, aunque se queda cerrada. El problema de jugar Sansan es que es muy abajo y el blanco aprovecha para dejar a las negras encerradas. Está vivo, pero no tiene conexión con el centro. Esta jugada apunta a este punto. Esto está vivo, pero no tiene todavía los ojos. Esta jugada también impide que las negras salgan por aquí y conecten con este lado. Bueno, este es el primer error clarísimo y la peor jugada en este momento de lo que llevamos de partida. Es una jugada que defiende cuando no hay necesidad. Blanco no ha jugado todavía aquí, por lo tanto no hay Atari, no tiene sentido jugar ahí. Si tiene preocupación de este grupo, el punto vital es aquí. Ese es el punto. Buena forma. Esta formación es ya muy segura, el grupo ya está definitivamente vivo y si quiere jugar por este lado, pero no esta. Además es Gote, deja la iniciativa a blanco. Blanco juega aquí para cortar esta o romper esta columna de tres piedras negras. Negro no contesta, viene aquí abajo. Bueno, no está mal, amenaza conectar o apunta a conectar por abajo. Blanco lo impide y ahora juega aquí. Este movimiento es innecesario, casi es como si no jugase o jugase dentro de su territorio, con lo cual es peor, pierde un punto.
y es como si las blancas jugasen 2 veces seguidas. Este movimiento también es erróneo. No necesita jugar ahí. Tendría que haber venido algo así, o inclusive hacer el jane, algo así, muchísimo mejor. Ahora blanco ataca a estas piedras. Posiblemente aquí es donde comienza las negras a perder la partida. Hasta ahora todavía están bien, hay puntos aquí, tienen las 4 esquinas, podrían ganar, pero aquí han dejado que blancas jueguen 2 veces seguidas y eso va a ser decisivo. Bueno, esta jugada también es un error, permite que blanco juegue esto y las negras quedan divididas. Aquí, en vez de esta, se podía haber jugado esta para intentar hacer aquí ojos, o sencillamente continuar, o hacer jane. Esto es más complicado, pero hay que hacer algo con estas 3 piedras. Esta es evidentemente mala porque ahora las blancas acentúan su fuerza sobre este lateral. Nuevamente esta jugada no se está dando cuenta de que estas 3 piedras y todo el lateral va a morir. Tiene sentido esta jugada porque está buscando hacer puntos aquí. En ese sentido es buena, pero se olvida del lateral izquierdo. Blanco entra para el lateral. Un triángulo vacío es mala forma y había que jugar algo más activo, por ejemplo así, o inclusive saltar. Era mejor que la que ha hecho, que es mala forma. Un triángulo vacío siempre puede dar problemas. Bueno, aquí, claro, si no juega esa, si juega cualquier otra, por ejemplo ahí, ahora blanco puede dar atari y esto es también muy malo para negras. Entonces tiene que jugar ahí y blancas están ya tendiendo una red sobre este grupo de 5 piedras negras. La partida se está decidiendo aquí, porque si las negras pierden todo este lateral, son muchos puntos, unido a lo que blanco pueda sacar aquí, aunque todavía la partida está mejor para negras, puesto que aquí hay muchos puntos y tienen las 4 esquinas. Negras aún podrían ganar la partida, por supuesto. Aquí puede valer. Este es un punto clave, impide que las negras vengan hacia acá. Y no, este movimiento no hace falta porque aquí la esquina ya va a vivir y la preocupación de negras evidentemente es esta. Este grupo que no tiene ojos, que está saliendo ahí como un churro y ahora después de esta, la respuesta de blanco pues ya es definitiva. Este grupo ya no tiene escapatoria y no hay manera de hacer ojos. Aquí, en lugar de esta, aquí las negras tenían que haber hecho algo más activo. Esta podría valer, que amenaza conectar y luego salir por aquí, aunque ya está algo complicado. En el Go siempre hay que anticiparse. Cuando se ha llegado a esta situación, ya es tarde. Hay que intentar vivir, pero ya es tarde. Bueno, esto es un error. El blanco bloquea la salida del grupo. Esta jugada daría que pensar que las negras se olvidan ya de este grupo, lo dan por perdido. Blanco bloquea. Este movimiento es innecesario. En la primera línea todavía en este momento casi no hace puntos y además
permite que blanco añada estas 2 piedras, con lo cual este grupo de 6 piedras negras realmente está perdido. Aunque todavía la partida no está perdida, porque como he dicho, aquí hay muchos puntos, aquí hay puntos, tiene una esquina, 2 esquinas, 3 esquinas, 4 esquinas, puede ganar la partida. Blanco va a hacer esto, sí, pero aquí está abierto por aquí, está abierto por aquí, no tienen por qué salir muchos puntos. De momento va mejor las negras. Bueno, y toda esta secuencia que va a venir ahora empeora la situación de las negras, porque está permitiendo que blanco añada piedras por el exterior, con lo cual se beneficia de todo lo que hay fuera, dejando al grupo negro dentro muerto. Todo esto es erróneo. Si no se va a vivir, hay que dejarlo. Y esto es el colmo. Esto no tiene ningún sentido. Sí, está amenazando cortar ahí, pero solo es un ojo. Bueno, se viene aquí, se entiende que lo da por perdido. Este error es el mismo que cometió aquí. Está defendiendo algo que todavía no le han atacado. Si blanco da Atari, entonces sí, se podría defender. Error tonto de principiante como este. Porque claro, el problema es que se cede la iniciativa completamente al adversario. Ahí hacía falta, porque si no hay juega blanco, da Atari y luego podría impedir que haga ojos. Ahí, muy bien, punto vital. Las negras han aprendido a vivir. Está bien, pero para ganar la partida no es suficiente vivir. Hay que hacer algo más. Esta es dudosa, prácticamente no sirve para nada. Una de las maneras de saber si una jugada es buena o mala es preguntarse si el adversario hubiese jugado ahí. El blanco hubiese jugado ahí, probablemente no, puesto que no hay posible entrada con esta piedra aquí. Esta sería bastante inútil. En lugar de esta, negras podían haber intentado esto, y después de esta, pues aquí hay un corte, por ejemplo, o sencillamente ir a otro lado. No hay por qué jugar aquí. Blanco ha conectado porque amenazaba cortar, y ahora negras pueden hacer tenuki, por ejemplo, aquí abajo, delimitando todo este territorio. Mucho mejor. Innecesaria. Bueno, esta puede ser necesaria. Es una situación. Aquí hay 3, 5, 8, 11 puntos de territorio, pero todavía no hay ojos. Con 11 puntos es difícil que no se puedan hacer ojos en el caso de que las blancas entren. Esto habría que calcularlo. Si se prevé que, a pesar de cualquier entrada de blanco, negras pueden hacer ojos, entonces jugar es un error, porque estás jugando dentro de tu territorio y estás dejando que el adversario juegue 2 veces seguidas. Viene aquí. Esta jugada es un poco pobre también. Hubiera sido mucho mejor, por ejemplo, ahí. Amplía más la esquina, más puntos. Además, esta permite que blanco juegue aquí, apuntando hacia lo que iba a ser, o podría ser, territorio negro.
por eso negras tienen que bloquear. Bien, en este caso defiende porque hay un Atari, no es como en los casos que hemos visto antes. Blanco, a la vez que impide la extensión de negras, está ampliando su territorio. Siempre hay que buscar jugadas que consigan al menos esos dos objetivos: ampliar tu territorio y a la vez reducir el del adversario. Bien. Aquí estamos en la misma situación que arriba a la derecha. ¿Era necesario jugar aquí? La situación sería esta. ¿Qué posible entrada tiene blanco para intentar matar este grupo? Hombre, sí, aquí, pero ahí entonces ya sí, defiendes. Pero defender cuando todavía no te han jugado ahí no es necesario. Es como si no jugases, o peor aún, porque has jugado una piedra dentro de tu territorio reduciéndolo en un punto, y además es como si el adversario ahora jugase dos veces seguidas. Bueno, esta jugada también es un error. No hace absolutamente nada, no gana ni un solo punto, es un punto neutral. Si blanco jugase aquí, ni siquiera hay que contestar porque toda esta cantidad de piedras está unida. Entonces aquí es un error también grande. El negro tendría que haber jugado ahora mismo cualquier otra, por ejemplo aquí, consente, o por ejemplo aquí, que amenaza entrar, cualquiera, menos la que ha hecho. Bueno, en este momento las blancas entran, la amenaza es clara, está amenazando cortar aquí y capturar estas cuatro piedras y por tanto impedir que todo el grupo haga los ojos, pero las negras no se enteran. Juegan aquí abajo, no se sabe muy bien qué ha pasado por su cabeza, pero aquí abajo no tiene ningún sentido. Aquí la jugada correcta para negras sería conectar, y aunque blanco pueda venir por aquí, aquí puede salir seki, es decir, que ninguno de los dos va a morir. Podría ser algo así, conecta, y ahora por ejemplo algo así. Y aquí ninguno de los dos tiene ojos, pero ninguno de los dos muere, es seki. Es una situación excepcional que se suele dar a veces en las partidas. Este era el punto a defender. Aquí, en vez de jugar esta, blanco quizás debió haber jugado ahí el mismo, o también ahí, para asegurar la posibilidad de hacer ojos, porque si blanco sigue, así está vivo, completamente vivo. Bueno, aquí se deja cortar y ya las negras tienen este grupo muerto, porque aunque jueguen aquí, aquí solo hay un ojo, el blanco defendería. La partida continuó un poco más, pero está decidida. Todo esto ya es el Yose. Bueno, aquí el último error de negras
Esto es nivel principiante básico. No puedes dejarte comer esta piedra. Esto, por ejemplo, así, y ya no escapa. Esto es una pérdida de puntos muy importante. Esta jugada había que haber jugado en lugar de esta, y el negro tenía que haber defendido, obviamente. Y después de esto ya, bueno, juega aquí, no tiene ningún objeto. Aún se podía jugar así, por ejemplo, o dar Atari, blanco toma. Ahora Atari podría ser un co, bueno, suponiendo que blanco defienda. Esto sería más razonable, reducir la pérdida de puntos. Pero al final, con este corte, la partida está completamente perdida para negras. Este grupo muerto, todo este lateral de puntos. Empezó muy bien porque tiene las 4 esquinas, sigue teniéndolas de hecho, pero se olvidó de los laterales. En los laterales también hay que vivir. Espero que haya sido útil todo lo que he comentado sobre esta partida y que sirva para mejorar el nivel de juego de cualquier principiante que la haya visto. Hasta la próxima.